Buenas noches. Soy el cronista nocturno. Gracias por estar aquí una vez más. Apaga la luz, ajusta el volumen y deja que los ecos hablen. Esta historia me la contaron con una condición: que no revelara la identidad de ninguno de los involucrados. Por respeto y por seguridad, los nombres que escucharás no son reales. También se han omitido o modificado algunos lugares específicos. Lo que pasó es verdadero. Daniel era novio de Sofía, pero mantenía un vínculo oculto con otra mujer. Lucía estaba convencida de que, tarde o temprano, él dejaría a Sofía. Sin embargo, cuando Daniel decidió formalizar su matrimonio, Lucía no lo soportó. Lucía buscó a Sofía. Le mostró fotografías, cartas, mensajes que no dejaban lugar a dudas. Intentó romper lo que ya estaba casi frente al altar. Pero lo que nadie esperaba fue la respuesta de Sofía. Si Daniel me eligió a mí, es porque conmigo quiere estar. Decidió casarse y esa decisión desató algo oscuro. A Lucía, la noticia del matrimonio no solo la decepcionó, le quebró por dentro. Durante meses se había convencido de que Daniel la elegiría a ella, que todo lo que le prometía en secreto era real, que Sofía era solo una etapa pasajera. Pero cuando él se casó, no fue solo el amor lo que sintió traicionado, fue el orgullo, la humillación de saberse reemplazada, la rabia de sentirse engañada, la herida de no haber sido la elegida. Y en medio de esa mezcla de dolor y soberbia, nació un pensamiento oscuro. Si no podía tenerlo, nadie lo tendría en paz. No fue un impulso momentáneo, fue una decisión alimentada por el rencor. Y así, buscó a alguien que supiera hacer daño sin tocar. Las consecuencias no tardaron en aparecer. A las pocas semanas del matrimonio, Daniel comenzó a enfermar. Primero fueron detalles pequeños: cansancio, insomnio, pero después, pesadillas constantes de las que despertaba sudando y temblando, dolores inexplicables que recorrían su cuerpo sin diagnóstico, cambios de humor violentos, como si algo dentro de él se alterara sin razón, y un olor extraño en la casa, persistente, imposible de identificar. Los médicos no encontraban nada. Los estudios salían normales, los análisis limpios. Sofía estaba confundida, asustada, sin entender cómo algo invisible podía estar desmoronando su matrimonio recién iniciado. Pero quien comenzó a sospechar fue su madre. No lo dijo al principio, solo observaba. Había escuchado historias similares, había visto miradas así antes, hasta que una noche, con voz baja, casi temiendo que alguien más escuchara, le dijo una frase que le heló la sangre. Esto no es una enfermedad, es un trabajo. Desesperados, buscaron ayuda. No acudieron a cualquiera. Un anciano curandero, conocido por trabajar en silencio y sin hacer promesas fáciles, aceptó recibirlos. Cuando vio a Daniel, no necesitó mucho tiempo. Lo observó en silencio. Le tomó las manos, cerró los ojos y lo que dijo
dejó el aire más frío que antes. No te quieren enfermo, te quieren destruido. El diagnóstico no fue médico, fue espiritual. Comenzaron las limpias, oraciones, baños de hierbas, velas encendidas noche tras noche. Durante los primeros días, Daniel empeoró. Las pesadillas se volvieron más intensas, los dolores más agudos, la casa más pesada. El anciano fue claro. El trabajo está fuerte. No era algo improvisado. Era algo hecho con intención profunda. Antes de comenzar el último ritual, el anciano hizo una advertencia. Cuando se ataca un trabajo así, no se destruye, se regresa, explicó. Explicó que lo que había sido enviado con intención de dañar, al romperse, buscaría su origen y que esa energía volvería a quien la mandó o a alguien cercano. Aún así, decidieron continuar. No tenían otra opción. Daniel mejoró de forma evidente. El peso en la casa desapareció. Las noches volvieron a ser silenciosas. Su cuerpo dejó de reaccionar como si algo lo estuviera consumiendo. Parecía terminado, pero semanas después ocurrió algo inesperado. El hermano de Lucía enfermó de manera repentina, sin antecedentes, sin explicación clara, y en poco tiempo falleció. Nadie pudo probar nada, nadie señaló a nadie, pero quienes conocían la advertencia del curandero no pudieron evitar recordarla, porque a veces, cuando el mal se envía, no desaparece, solo busca a dónde regresar. El tiempo pasó. Creyeron que lo peor había quedado atrás. Años después, nació su hija. La llamaron Renata. Creció como cualquier niña. Risas, escuela, sueños normales, hasta la adolescencia. Entonces comenzaron los cambios. Depresión profunda, pensamientos intrusivos que no sabía explicar, intentos de autolesión y una sensación constante de que algo la observaba, incluso cuando estaba sola. Pero hubo algo más. Renata tenía un diario, un cuaderno que escondía debajo del colchón. Ahí escribía lo que sentía, lo que veía y lo que esa presencia le susurraba. Decía que una mujer vestida de negro se sentaba al borde de su cama, que no le gritaba, que no la amenazaba, le hablaba despacio, le decía que podía descansar, que todo terminaría si simplemente se dejaba caer. En una de las páginas, Renata escribió que la mujer le sugería lanzarse a las vías del tren cuando pasara de regreso de la escuela. En otra, que podría subir a la azotea y no mirar hacia abajo. Todo estaba detallado, fechas, horas, incluso el lugar donde sería más fácil. Una noche, estuvo a punto de hacerlo. Sofía y Daniel lograron detenerla a tiempo, pero antes de reaccionar por completo, Renata susurró algo que dejó a su madre paralizada. La mujer de negro me decía que ya es hora. Sofía recordó entonces la advertencia del curandero. Si no se cierra completamente, la deuda puede saltar a la sangre. Y comprendió que lo que creyeron terminado, tal vez solo había esperado el momento más vulnerable. Volvieron con el mismo hombre,
Ya estaba anciano, más delgado, con la mirada cansada, pero intacta. Cuando vio a Sofía, no preguntó demasiado, solo la observó y dijo algo que hizo que el pasado regresara de golpe. Nunca se fue, solo estaba esperando. El ritual, esta vez no fue como el anterior, fue más fuerte, más largo, más peligroso. No trabajaba solo para romper algo, sino para cortar lo que había echado raíces en la sangre. Durante la limpia, la casa volvió a sentirse pesada. Dicen que Renata gritaba con una voz que no parecía suya. La temperatura descendió bruscamente, como si hubiera abierto una puerta invisible. Varias velas explotaron al mismo tiempo sin que nadie las tocara. El anciano no se detuvo. Rezaba, ordenaba, golpeaba el suelo con ramas benditas, hasta que de pronto todo se quedó en silencio. Un silencio absoluto. El brujo terminó exhausto, temblando, y antes de irse pronunció: ahora sí, está roto. Renata cayó dormida esa noche y por primera vez en años no soñó con la mujer de negro. El diario quedó en blanco desde entonces. La casa volvió a ser una casa, pero hay algo que Sofía nunca volvió a hacer. Nunca volvió a pronunciar el nombre de Lucía, porque entendió algo demasiado tarde. El mal puede enviarse en un instante, pero puede tardar generaciones en apagarse. Y hay decisiones tomadas por orgullo que la sangre termina apagando. Hay historias sobrenaturales que comienzan con algo muy humano, una mentira, un engaño, un orgullo herido, un corazón lastimado. A veces creemos que los sentimientos de los demás son algo ligero, que podemos jugar con ellos, prometer sin cumplir, amar a medias y marcharnos sin consecuencias. Pero la realidad es otra. Esta historia nos da una lección muy importante. Nunca subestimes el poder de un corazón herido, porque cuando el dolor se mezcla con orgullo, a veces no solo destruye una vida, puede perseguir a toda una generación. Buenas noches y nos escuchamos en el próximo episodio.